Hola, hola. Eh, ¿me podrían confirmar si me escuchan cambiando su bandera a color amarillo, por favor? Nada más, Fabián me escucha. Bueno, ok, bueno, asumo que me están escuchando perfectamente. Vamos a dar inicio a esta sesión, construyendo flujos de trabajo en SharePoint 2010, utilizando SharePoint Designer 2010. Esta es la segunda sesión de las que tenemos preparadas para el día del flujo de trabajo. Mi nombre es Aaron González, soy MVP en SharePoint Server de México y voy a estar compartiendo cómo esta herramienta SharePoint Designer 2010 nos permite facilitarnos la vida a los desarrolladores y a las personas que cuentan con los conocimientos de lo que llamamos Power Users en las empresas para personalizar SharePoint y construir soluciones de negocio sin tanto aspectos técnicos, sin tantas complicaciones, sino generando valor directamente con la personalización y con la adecuación de la funcionalidad prefabricada que ya existe en la plataforma SharePoint. La agenda del día está constituida por lo relevante que hay ahora en SharePoint Designer 2010. Algunos aspectos que se siguen manteniendo. SharePoint Designer es un producto que se liberó en el año 2007 junto con la plataforma SharePoint 2007 y posteriormente se volvió un producto gratuito y empezó a utilizarse más para lo que es la personalización de sitios SharePoint. Y ahora en la versión 2010 sin duda ha sido un producto que hoy se posiciona más. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo diseñar las características que ahora tiene el diseñador de flujos de trabajo de SharePoint Designer 2010, una modificación que hay en los tipos de flujos de trabajo que ahora podemos construir, lo que son las acciones de los flujos de trabajo out of the box, prefabricadas, una demostración sobre un ejemplo de un flujo de capacitación o flujo de entrenamiento. Y por último, pues vamos a ver desde el punto de vista de programación, cómo podríamos extender al SharePoint Designer 2010 para que nuestros flujos de trabajo puedan constituir o usar, cumplir con algunos otros requerimientos de negocio que no propiamente el producto cuenta, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Lo relevante de SharePoint Designer 2010 es que sigue siendo una herramienta sin costo y ahora está disponible en arquitectura de 32 y 64 bits. En el pasado, originalmente tenía un costo, después lo hicieron gratuito. SharePoint Designer 2007 provenía o era la evolución, por así decirlo, de, ¿cómo se llamaba este producto? De FrontPage. Entonces agarraron básicamente la base de FrontPage y sobre él construyeron pues la funcionalidad para invocar los web services de SharePoint 2007 y poder lograr la personalización. Sin embargo, ahora en la versión 2010 se ha reescrito la solución totalmente, especialmente para trabajar con SharePoint 2010, ¿ok? No especialmente para trabajar con SharePoint 2007, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vayamos a tener que dar soporte a SharePoint, a ambientes SharePoint 2007 y SharePoint 2010, pues vamos a tener que tener los dos aplicativos instalados. Sin embargo, hay una razón que justifica por qué no se incluyó soporte en SharePoint 2010 para SharePoint 2007. Y la razón es que el producto sigue siendo gratis. La razón es que el producto sigue siendo un producto sin costo. Y el equipo de producto de Microsoft, específicamente Rob Howard, uno de los program managers, comentó que a la hora de ver el presupuesto para construir SharePoint Designer 2010, prefirieron utilizar
el presupuesto relacionado a lo que es hacer que funcione con las versiones pasadas, lo que le llaman backward compatibility, prefirieron utilizar ese presupuesto en las características nuevas de SharePoint 2010 y en las cosas que se pueden hacer hoy, más que invertir en el poder tener compatibilidad hacia atrás y utilizar SharePoint 2007, plataforma SharePoint 2007 con SharePoint 2010 Designer. Y pues básicamente debido a que es un producto sin costo, obviamente que la decisión sería construir y hacer pura funcionalidad para SharePoint 2010 y que los que requieran trabajar con SharePoint 2007 pues que se bajen la versión sin costo del mismo aplicativo. Puede sonar bueno, puede sonar malo, pero si lo vemos es mucho más bueno la idea de que fue totalmente reescrito, especialmente diseñado para SharePoint 2010, totalmente modificada la interfase visual, los artefactos disponibles en esta versión de SharePoint Designer, específicos para la versión de SharePoint 2010. Entonces, es muy positivo. En esta versión tenemos un nuevo diseñador de flujos de trabajo, distinto al que teníamos antes, un poquito mucho más simple y más simplificado su uso. Nuevos y mejoradas actividades para poder usarse dentro de esos flujos de trabajo de SharePoint Designer. Y una nueva propuesta para generar tareas, un montón de funcionalidad. Si tú estás viniendo a esta plática y es la primera vez que oyes hablar de SharePoint Designer, bueno, déjame decirte que SharePoint Designer es un producto especialmente diseñado para personalizar SharePoint 2010 o SharePoint 2007. Tú puedes agarrar este producto y empezar a construir páginas en SharePoint o bibliotecas, listas, flujos de trabajo, artefactos, páginas maestras, un montón de elementos SharePoint para personalizarlo y de alguna manera ir un paso más allá de lo que el mismo producto nos da a través de sus herramientas administrativas. Con SharePoint Designer puedes crear aplicaciones sin código listas para utilizarse por tus usuarios. Y mejor aún, usuarios con un nivel experto, lo que llamamos Power Users, con SharePoint Designer tienen la posibilidad de que ellos puedan crear sus propias soluciones a distintas necesidades de negocio que puedan tener. Debido a que hoy estamos celebrando el Día de Flujo de Trabajo, pues nos vamos a enfocar más en lo que son las características relacionadas con flujos de trabajo de SharePoint Designer 2010. Y una de ellas es pues que tenemos un nuevo diseñador de flujos de trabajo con tamaño amplio. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que yo puedo agarrar mi pantalla, mi diseñador de flujo de trabajo y hacerlo totalmente amplio en mi pantalla. Sucede que en las versiones pasadas, uno de los limitantes es que era una simple ventana emergente y cuando construíamos flujos de trabajo verdaderamente complejos o grandes, se volvió un tanto complejo lo que es el uso, la interfaz de usuario, la experiencia de uso de esa herramienta. Pero ahora con SharePoint Designer 2010, pues se ha creado todo un nuevo diseñador de flujos de trabajo mejorado, mucho más adecuado para las tareas a las que nos estamos enfrentando. Como pueden ver en la imagen, los dos principales elementos más importantes a la hora de diseñar flujos de trabajo con SharePoint Designer son las condiciones y las acciones. Sucede que cuando tú diseñas un flujo de trabajo, tienes la posibilidad de especificar una condición que evaluará alguna información y dependiendo de esa evaluación, ejecutar alguna acción. Por ejemplo, podrías tener alguna lista en SharePoint que contenga algún metadato, un número. A través de condiciones podrías especificar que si el número es mayor a cierta cantidad, entonces ejecutas una serie de acciones que también se tienen aquí. Y por tal motivo podrías personalizar el comportamiento de SharePoint directamente, agregando reglas de negocio, agregando políticas, agregando funcionalidad que propiamente el producto no cuenta o que tu funcionalidad específica no se encuentra en los límites de posibilidades del producto. En general, nuestro diseñador de flujo de trabajo tiene como sus principales mejoras lógica anidada. Hoy es factible contar con lógica de flujo de trabajo
anidada para poder de alguna manera gestionar grupos de actividades y trabajarlas de una manera agrupada. Impersonación es otra característica también que se agrega en esta versión para poder nosotros tener la posibilidad de asegurarnos con qué cuenta se está ejecutando el flujo y que como tal, lo que es el historial del flujo, lo que es la asignación del flujo, se realice con los usuarios correctos. Sucede que en algunas ocasiones, en algunas otras implementaciones, ciertas actividades de los flujos de trabajo se ejecutan bajo un contexto de administrador. Entonces las evidencias de cada paso de ejecución dentro del flujo de trabajo quedan con una cuenta de usuario que no propiamente es la del usuario logueado, sino la de un administrador o la de un usuario con permisos elevados. ¿Ok? A impersonación nos referimos justamente a eso, a la posibilidad de que el usuario, de que nosotros podamos especificar con qué usuario en particular se va a ejecutar un grupo de actividades o una actividad de SharePoint Designer, o que el mismo usuario que la está ejecutando sea quien la debe de ejecutar. Otra característica que ya teníamos en el pasado y que hoy tenemos también es la ejecución de bloques en paralelo. Como nos explicó Misael Monterroca hace unos momentos, los flujos de trabajo pueden tener dos modalidades de operación: la modalidad en serie y la modalidad en paralelo. Lo vuelvo a explicar brevemente. La modalidad en serie consiste en que las actividades relacionadas con un flujo de trabajo se ejecutan escalonadamente de una en una. Primero se realiza la primera actividad y solo hasta que esta es finalizada, la segunda actividad opera y solo hasta que esta es finalizada la tercera y así sucesivamente. Eso es una ejecución secuencial en serie. La ejecución en paralelo consiste en que cualquiera de las actividades o personas involucradas en un flujo de trabajo puede venir a trabajar, a operar, a actualizar el flujo de trabajo sin que tenga que existir una ruta de seguimiento o escalonada de actividades a ejecutar. Entonces ahora con SharePoint Designer, con el flujo de trabajo de SharePoint Designer, también tenemos la posibilidad de ejecutar grupos de tareas o grupos de actividades en paralelo. Esto quiere decir que cuando inicio un flujo de trabajo podría tener grupos de actividades de SharePoint Designer ejecutándose al paralelo y no de forma secuencial como lo veníamos haciendo anteriormente. Otra característica que más adelante durante las demostraciones quiero presumir es que se ha mejorado radicalmente la vinculación a datos que las columnas tienen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros operamos y creamos un flujo de trabajo con SharePoint Designer, hay una serie de metadatos y de valores, de variables internas en el flujo, en el contexto de un flujo de trabajo, que nos pueden servir para poder agregar funcionalidad, para poder cumplir con nuestros requerimientos dentro de nuestros flujos. Bueno, hoy con SharePoint 2010 Designer tenemos muchas más metadatos disponibles para poder trabajar nuestros flujos. Las columnas de tipo elección se sincronizan rápidamente. Eso ya lo hacíamos antes, pero vamos a encontrar que tenemos mucha más información relacionada para poder operar nuestros flujos. En la demostración lo vamos a encontrar. Entonces hay un alto nivel de relacionamiento de la información, de tal forma que si yo selecciono que obtener las variables del contexto del flujo de trabajo, rápidamente el diseñador del flujo de trabajo me carga esa información lista para que yo la pueda consumir dentro de la funcionalidad que estoy automatizando. Espero no hablar mucho en chino. Las nuevas mejoradas acciones. Bueno, sabemos que para los que ya conocen SharePoint Designer, el contexto aquí es que tenemos una serie de condiciones y acciones. Una condición se ejecuta y esta condición puede tener un grupo de acciones que se ejecutan basado en la condición, si se cumplió o no. Bueno, pues se han mejorado las acciones que teníamos en el pasado y se han agregado nuevas acciones. Por ejemplo, una acción que está interesante es la de manera automática, obtener el administrador o el jefe directo del usuario firmado. Por ejemplo, yo soy el usuario A y en el directorio activo tengo configurado que el usuario B es mi jefe. A través de esta actividad de obtener el administrador mediante la búsqueda de datos de perfil, que en inglés se llama de otra manera,
nos permite obtener el correo electrónico o el usuario que en el directorio activo aparece como mi responsable. Entonces esto puede ser muy útil cuando estamos construyendo algún flujo de trabajo donde el primero que debe de autorizar es justamente mi jefe, ¿no? Entonces de esta manera rápidamente podríamos tener la posibilidad de construir flujos de trabajo mucho más realistas. En el pasado nosotros teníamos que construir o programar algún procedimiento que obtuviera, que tendiera la lógica para poder obtener esa información, para poder obtener del directorio activo o de alguna lista o de alguna otra fuente de datos nuestro jefe o el jefe inmediato para poder realizar un proceso. Entonces ahora, obviamente que Microsoft vio ese tema y construyó una actividad para ello. Hay algunas otras actividades específicas a las nuevas características que se agregan en la plataforma SharePoint. Los document sets, que son conjuntos conjuntos como un todo para gestionar múltiples documentos y múltiple información. Entonces los document sets ahora ya es algo mucho más común. Entonces se han agregado actividades específicas para administrarlos, para gestionarlos, para operarlos. A lo igual como el manejo de registros. El manejo de registros en SharePoint consiste en tener un repositorio central de archivos controlados en la organización. Entonces, ahora en SharePoint Designer 2010 contamos con actividades específicas para poder operar y colaborar con este tipo de servicios de mantenimiento de registros. Ustedes se preguntarán, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando de portales de procedimientos institucionales que solo sabemos que no pueden editarse, que no pueden eliminarse, que para que lleguen a ese portal debieron de haber pasado un proceso. Bueno, pues estos son los sitios de registros. Entonces ahora tenemos actividades de SharePoint Designer para operar este tipo de sitios. Y otra también actividades que me da mucho gusto platicar, pues son las de lectura y escritura en listas externas. En el pasado, todo el contexto de las actividades de ejecución de un flujo de trabajo en SharePoint Designer estaban bajo el mismo contexto del sitio firmado, del sitio donde el flujo reside. La realidad es que nosotros podamos tener una jerarquía organizacional muy grande y podamos tener información relacionada entre distintos subsitios de SharePoint. Entonces, hay ocasiones donde requerimos acceder a otra información de otros portales, de otros sitios SharePoint dentro de la misma granja, y en el pasado eso no era posible. Hoy es posible poder leer información de otras listas para poder operarlas. Ahora, al decir listas externas, pues nos referimos también a algunos otros tipos de elementos que tenemos integrados dentro de SharePoint, como son los content types externos o lo que son listas externas, que es la posibilidad de poder configurar alguna fuente externa de datos, como pudiera ser un SQL Server, un Web Service, un Oracle o un IBM DB2X, y de alguna manera leer esa información de una manera organizada, ordenada, controlada, gestionada, gobernada dentro de SharePoint para consumirla como web part dentro del portal. Entonces, al hacer eso, llamados Business Connectivity Services o Business Data Catalog antes, hoy tenemos actividades de flujo de trabajo para poder también leer información de listas externas. Otra característica que también viene como que le va a dar mucho empuje ahora en el 2011 y posterior, es el uso de Visio, el software Visio, el que tiene bastantes años con nosotros instalado por ahí y que muy pocas veces usamos. Pues ahora resulta que con Visio podemos modelar flujos de trabajo y luego importarlos en SharePoint Designer para poder automatizarlos en SharePoint. Y que la lógica que responde a esto es pues que en la vida real, muchachos, nosotros tenemos al business analyst, a un analista, incluso al mismo usuario que tiene el conocimiento del proceso que nosotros queremos automatizar. Bueno, pues ¿por qué no incluirlo? ¿Por qué no decirle, ¿sabes qué? Utiliza Visio, cárgate un flujo de trabajo de Visio, especialmente uno que esté relacionado con SharePoint, y modela ahí el flujo, modélalo ahí, y luego me lo mandas para yo poder procesar y continuarlo, ¿no? Entonces estamos tratando de buscar ahora con Visio 2010, la versión premium, la posibilidad de integrar a lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software o de soluciones de colaboración al business analyst o a nuestros usuarios avanzados para que ellos modelen en Visio el proceso de negocio y nosotros a través del importador que tiene SharePoint Designer podamos automatizarlo. Otra característica que en SharePoint Designer tenemos también es
la posibilidad de empaquetar la funcionalidad que nosotros creamos. En la versión pasada de SharePoint Designer, todos los cambios que hacíamos en SharePoint Designer eran cambios que directamente afectaban los ambientes, tanto de producción o de pruebas, pero directamente los afectaban. Entonces, si alguien por alguna razón cometía algún error en la publicación o en lo que subía o en los cambios que hacía, pues se veían directamente reflejados en la granja, directamente. Entonces, eso quiere decir que todos los cambios que hago los hago ahí. Y cuando nosotros tenemos una empresa y construimos soluciones de negocio, normalmente, pues desarrollamos en nuestro propio ambiente, en nuestras máquinas, en nuestra infraestructura, y luego hacemos la instalación de todo este contenido o de toda esta funcionalidad sobre los servidores de nuestros clientes. Pero al ser SharePoint Designer pegado directamente al ambiente donde lo estás metiendo, nos quitaba la posibilidad de poder empaquetar la funcionalidad. ¿Ok? Sí teníamos un par de alternativas para poder sacar funcionalidad de SharePoint Designer y llevarla a otro ambiente, pero no lo suficientemente robustas. Especialmente no lo suficientemente robusto y gobernado como SharePoint lo hace, que es a través de los archivos Web Solution Package, los WSPs. Entonces, hoy, con SharePoint 2010 Designer, tenemos la posibilidad de empaquetar la funcionalidad que nosotros construyamos como un archivo WSP para poder aprovisionarlo de manera gobernada en nuestra granja SharePoint de nuestro cliente o nuestras y pues facilitar el proceso del ciclo de vida de desarrollo sobre SharePoint. Los tipos de flujos de trabajo que ahora tenemos disponibles en SharePoint 2010, pues son tres. SharePoint List Workflows, o sea, flujos de trabajo de lista. Estos son flujos de trabajo que se asocian a las listas en particular de SharePoint, como las de anuncios, listas personalizadas. Son muy similares a los que teníamos en SharePoint 2007, donde dependiendo del sitio en el que yo estoy ubicado, puedo crear un flujo y elijo a qué lista voy a aplicar ese flujo. Entonces, básicamente, en ese contexto, el flujo vive donde vive el sitio. No hay forma de sacar esa funcionalidad del flujo a otros portales, a otros subsitios, debido a que está directamente ligada a las listas del sitio donde el flujo reside. Esos son los flujos de tipo lista. Son flujos que residen directamente donde están las listas donde los consumen. Pero hoy se ha podido realizar la exportación y la importación de flujos desde Visio. Entonces es factible que yo configure en SharePoint Designer un flujo de trabajo y lo pueda exportar a Visio. O viceversa, que en Visio diseñe un flujo de trabajo y lo pueda importar a SharePoint Designer. ¿Interesante? Un tanto interesante. Sigue siendo la misma funcionalidad anterior, solo que ahora podemos exportarlo e importarlo a Visio, en el caso de los flujos de lista. Los siguientes son los flujos reusables. Estos flujos reusables pues, están más interesantes. Los flujos reusables pues son como los que programamos con Visual Studio y que podemos aprovisionar en las distintas granjas, tanto que nuestros clientes como las nuestras, para poder reusarlos. Entonces, se puede asignar un tipo de contenido. Los tipos de contenido, como seguramente lo saben, pues son una manera de encapsular metadatos o comportamiento dentro de un elemento en SharePoint, dentro de un artefacto, y poder heredarlo o asignarlo a algún elemento SharePoint como una lista, y la lista tener un comportamiento como el que espero de mi content type. Bueno, entonces, se puede asignar un flujo de trabajo a un tipo de contenido. Por tal motivo, al yo reusar el tipo de contenido en distintas bibliotecas o listas, pues el flujo de trabajo también es reutilizable. ¿Ok? Este es también un concepto similar a lo que tenemos en el pasado. Otra característica también interesante es que pues se pueden exportar los flujos de trabajo ya directamente como archivos WSP para poder lograr el aprovisionamiento de los mismos en otras granjas de nuestros clientes o nuestras también, sin tener que estar haciendo un proceso manual, sino un proceso gestionado, controlado y gobernado a través de los Web Solution Package. Recuerden que los Web Solution Package, muchachos, son el mecanismo principal que tenemos para aprovisionar de funcionalidad a SharePoint. Sabemos que cuando nosotros tenemos una granja de SharePoint y esta granja es de un buen nivel considerable, tenemos más de un servidor web frontend configurado.
Gracias a los archivos Web Solution Package, lo que nosotros implementamos o desplegamos con este archivo es copiado directamente a todos los servidores de la granja Web Frontends. Entonces, es muy importante trabajar con WSPs porque estos se aseguran en aprovisionar toda la funcionalidad en todos los servidores de la granja. Y hoy, en SharePoint Designer 2010, podemos exportar nuestros flujos como WSPs para poder ser aprovisionados en granjas de nuestros clientes o nuestras. A lo igual, los reusables workflows se pueden exportar o importar desde Visio. Y por último, los flujos de trabajo reusables pues pueden ser creados tanto con SharePoint Designer 2010 como con Visual Studio 2010. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta. Pero bueno, no va a haber premio. La pregunta es, ¿por qué razón existen entonces los flujos de lista y los flujos reusables? ¿En qué radica esa diferencia? ¿En qué radica que un flujo sea reutilizable y que no sea reutilizable? ¿Alguien sabe la respuesta? Bueno, lo vamos a dejar para el final. No me recuerdo. Y por último, tenemos los flujos de tipo site. Eso es otro nuevo artefacto que se agrega en SharePoint 2010 que nos permite a nosotros a especificar flujos de trabajo no nada más asociados a nivel biblioteca de documentos o a nivel lista de SharePoint, sino también asociados a nivel sitio de SharePoint. Ustedes se preguntarán, ¿y eso para qué me sirven? Bueno, pues nos puede servir para darle lógica de negocio al portal desde el punto de vista operativo. Por ejemplo, actualmente cuando alguien requiere un portal SharePoint o un sitio SharePoint, se lo tienes que pedir a la persona que tiene los permisos para poder crearlo. O sea, quien la aprovisiona es alguien con permisos. ¿Por qué no crear un flujo de trabajo de sitio donde yo llene un formulario solicitando la creación de un sitio SharePoint dentro de mi propia página de la organización, dentro de mi propio sitio, y a través de un flujo de trabajo automatizar la creación de un sitio sin que tenga que ser el administrador o algún usuario con permisos elevados el que tenga que física y manualmente crearlos, ¿no? Entonces, los site workflows no se vinculan a una lista, se vinculan a un portal, a un sitio, se inicializan de forma manual o mediante un modelo de objetos, o sea, programáticamente, y pueden crearse también con SharePoint Designer 2010 y Visual Studio 2010. Entonces, ahorita, imagínate, hoy tienes la posibilidad de crear un flujo de trabajo que te permita a ti regular la creación de los sitios SharePoint a través de un flujo de trabajo donde un responsable pudiera simplemente autorizar o podrías automatizar que si se cumplen ciertas características dentro de un formulario, este pueda ser aprovisionado. El caso es de que damos más posibilidades. Otras acciones que tenemos es que, recuerden, en SharePoint Designer tenemos distintas acciones, ahorita les voy a explicar en la demostración. Fíjense bien, ¿se acuerdan que podíamos nosotros mandar un correo electrónico utilizando SharePoint Designer? Una acción llamada Send Email. Bueno, pues ahora esta actividad ha sido mejorada para que nuestra superficie donde nosotros escribimos el contenido del correo electrónico, pues ya pueda tener por lo menos HTML o itálico, bold, estilos, tamaño de letra y demás. Recuerden que esa ventanita antes simplemente me permitía poner texto y hacer reemplazamiento de datos de los que yo tengo en mi flujo. Pero hoy, pues puedo también seguir haciendo reemplazamientos, seguir poniendo texto, pero puedo adornarlo con una plantilla, adornarlo con información adicional. También tenemos acciones específicas para los document sets, para las listas. Aquí está, se llama Lookup Manager of User. Fíjense, hay una actividad en SharePoint Designer para ir a buscar el administrador del usuario en cuestión. O sea, quién es su jefe directo, ¿no? Está interesante porque así puedo automatizar rápidamente un proceso. Hay muchas más actividades para lo que es la manipulación de subcadenas, de que yo pueda crear una cadena de texto almacenada en una variable y que pueda manipularla, concatenarla y demás. También hay más opciones para trabajo con fechas e intervalo de fechas. Y también algo que hacía mucha falta, la posibilidad de inicializar un flujo de trabajo desde SharePoint Designer. Entonces hay una actividad nueva que se llama Start Approval o Assign a To Do. Estas actividades nos permiten
disparar otros flujos de trabajo dentro de un flujo de trabajo para poder anidar procesos o funcionalidad. ¿Cómo ven? Muy bien. Entonces vamos a proceder a hacer nuestra primera demostración. Va a ser una demostración un tanto grande, larga, compleja, donde vamos a crear un módulo de entrenamiento, ¿ok? En general, lo que vamos a hacer es construir una serie de columnas de sitio que represente información sobre cursos de capacitación que se puedan estar ofertando en la industria, y a través de un tipo de contenido puedo crear una solicitud de cursos para que me manden a mí o para que a los empleados de mi departamento los registren los cursos a los que ellos quieren participar. Después, con SharePoint, con Visio, vamos a modelar un flujo de trabajo desde Visio y lo vamos a importar a SharePoint Designer para luego manipularlo, modificarlo y básicamente reconstituirlo en SharePoint Designer, pero previamente diseñado en Visio. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar con la demostración. El objetivo de la demostración es que ustedes puedan visualizar todas las características disponibles en SharePoint Designer 2010 para poder operar, trabajar, construir, personalizar soluciones SharePoint con este producto. Entonces vamos a experimentar un parpadeo en la pantalla mientras cargo mi instancia local de SharePoint. Ok, y voy a cargar aquí un navegador. Y listo. Como pueden ver, como pueden ver, ahí tenemos un sitio SharePoint tal cual. Muy bien. Lo primero que hizo Microsoft es la posibilidad, fíjense bien, de contar para los usuarios con administración o ciertos usuarios con ciertos roles, la posibilidad de invocar a SharePoint Designer desde el SharePoint, desde el mismo producto. Como pueden ver ahí, yo puedo editar mis sitios usando SharePoint Designer. De tal forma que al seleccionar esta opción, se carga una instancia de SharePoint Designer y se carga el sitio en cuestión en el que estoy, listo para poder trabajar y operarlo. ¿Ok? Ahorita está configurado aquí en este ambiente para que solo el administrador lo pueda ver. Sin embargo, en las configuraciones del sitio, nosotros podemos aplicar lo que son algunas reglas para especificar quiénes sí podrían y quiénes no podrían utilizar SharePoint Designer. Entonces vamos a ir a buscarlas. Aquí está. Se llama configuración. A ver, creo que no la alcanzan a ver. Bueno, si le dan ustedes a su pantallita en el scroll hacia abajo, hay una opción aquí llamada configuración de SharePoint Designer sobre la colección de sitios. Y vean cómo aparece la opción. Habilitar SharePoint Designer. Habilitar la disociación de páginas de la definición del sitio, habilitar la personalización de páginas principales y habilitar la administración de la estructura de direcciones de URL. Entonces, si yo deshabilito esto, entonces ya no puedo conectar desde mi mismo sitio a SharePoint Designer. Bueno, un detallito por ahí que tuvieron la gente de producto. Bueno, entonces vamos a seleccionar acciones del sitio y vamos a seleccionar editar en SharePoint Designer. Lo que están viendo en este momento es una instancia de SharePoint Designer que está cargando a SharePoint 2010. Lo está cargando. Una vez que lo carga, del lado izquierdo van a notar que están todos los artefactos que se manejan en SharePoint. Comparado con la versión pasada de SharePoint Designer, es totalmente distinto. Es completamente distinto. Tenemos un ribbon, una banda superior de opciones. Tenemos una superficie de navegación específica para los objetos y artefactos que se tienen en SharePoint. Y en la parte del medio siempre tenemos como información general del elemento en el que estamos posicionados. Por ejemplo, si selecciono listas y librerías, pues aparecen las distintas librerías que yo tengo en este sitio. Si selecciono flujos de trabajo, aparecen los flujos que ya están configurados. Y así sucesivamente. ¿Ok? En la parte donde dice el día de flujo de trabajo, que es el sitio como tal, vean que yo aquí puedo aplicar una descripción, puedo manipular permisos, agregar nuevos permisos, puedo crear subsitios y puedo hacer actividades de configuración a nivel sitio. ¿Ok? En este caso, el sitio que acabo de abrir. Pero vamos al tema que nos compete. Lo que vamos a hacer es crear unas columnas de sitio especiales para manejar la información de unos cursos de capacitación. Entonces, vean que al seleccionar Site Columns, nuestro ribbon especifica las distintas actividades disponibles para este tipo de artefacto. Entre ellos, pues crear una nueva columna. Al darle clic, aparecen los distintos tipos de columnas que yo puedo crear en SharePoint. Entonces vamos a crear una
que se llame el código del curso. Y voy a agregarlo a capacitación, así se va a llamar el grupo. Entonces la primera se llama código. Voy a agregar otra columna. Bueno, perdón. Aquí está la columna. También puedo ir a los column settings y decir que esta columna tiene que ser, pues, tiene que tener datos. Es requerida. Continúo. Voy a agregar otra columna más de tipo multiple lines que se llama descripción. Esta columna también la voy a meter a la categoría de capacitación. Continuamos con crear una fecha de inicio y fecha de fin del curso que estoy solicitando. Fecha de inicio y también lo metemos a mi columna de capacitación, a mi grupo. Vean cómo se van apilando todas estas columnas de sitio. También voy a, en su característica, especificar que forzosamente tengan que poner datos. Voy a agregar otra columna más que es fecha de término del curso. Entonces la operación de lo que son el manejo de SharePoint Designer para poder operar nuestras columnas, nuestros sitios y demás, es muy conveniente, es muy simplificado, muy simple. Y voy a agregar una columna muy importante de tipo moneda, que se llama currency, que en este caso va a ser el costo del curso, ¿no? Este costo lo voy a poner aquí en capacitación de vuelta, pero quiero que vean algo que también es interesante. Al seleccionar las características de la columna costo, pues puedo especificar una descripción, el valor inicial, pero miren esto, puedo especificar el tipo de moneda que va a almacenar esa columna de tipo costo. Es importante porque pues está en dólares por default, pero si estoy en México, pues uso pesos, etcétera. Están más o menos bien. Lo interesante sería que pueda variar la columna dependiendo de la configuración del sitio. Si estoy en inglés, ponga dólar, si estoy en español, ponga pesos. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Incluso puedo especificar los decimales que quiero. Muy bien. Costo. Otra característica de las columnas que tenemos en SharePoint, pues es la columna de tipo Choice, la columna de tipo Elección. En esta yo puedo especificar el nivel del curso, por ejemplo, así se va a llamar. Y en las propiedades de esta columna, pues especifico nivel 100, 200, 300 y 400. ¿Ok? Que por default que es el 100. Entonces cuando especifico los datos de un curso, pongo la información. Y ya por último, voy a agregar aquí otra, se llama información adicional. Información adicional del curso. Entonces voy aquí por capacitación. Noten esto, al especificar información adicional del curso, en la columna Settings, voy a decirle que también quiero texto rico. De tal forma que si me llega por correo electrónico el temario del curso, lo pueda hacer copy-paste y meterlo ahí directamente. Perfecto. Con esto ya tenemos una serie de columnas de sitio. Recuerden que las columnas de sitio son columnas que yo puedo crear y puedo reutilizar en cualquier lista SharePoint. ¿Ok? De tal forma que las pueda gestionar centralmente y todas las listas que usan esas columnas tener la misma versión y no versiones separadas. Voy a guardar los cambios. A continuación, pues voy a agrupar esta serie de columnas en un tipo de contenido, en un content type. Este content type pues básicamente va a representar el formulario de captura, modificación y eliminación de registros basados en esas columnas. Entonces voy a crear aquí un nuevo content type que se llama, vamos a llamarle curso de cursos. Ajá, cursos. Esta columna, esta content type nos va a servir para registrar los cursos. Entonces vamos a decir que vamos a usar un tipo de contenido padre de tipo lista y que son elementos. Entonces, cada elemento de una lista SharePoint al cual yo le asocie este content type, pues va a tener las mismas columnas que ahorita le vamos a asociar. Voy a agregar esta nueva al grupo de capacitación. Entonces, vamos a decir, utilice este tipo de contenido para gestionar listas de posibles cursos. Así es. Damos OK. Se crea nuestro content type y lo vamos a editar. Aquí en editar, vean que está una simple columna para lo que es el content type cursos. Vamos a agregarle columnas existentes. En este caso, las que acabo de agregar. Como es código,
costo, descripción, fecha de inicio, fecha de término, información adicional, el nivel, ajá, y por último, información adicional del curso. Perfecto, ya tenemos un content type con esos metadatos. Entonces, cuando este content type se lo asigne a una particular lista de SharePoint, pues esa lista va a heredar los elementos que yo estoy describiendo aquí. Voy a salvar este content type. Y por último, voy a crear una nueva lista, ajá, una nueva lista personalizada, custom list, que se va a llamar cursos de capacitación. Ajá. Al crear la lista, pues vean, aquí está la lista donde está cursos de capacitación y vamos a decirle que queremos habilitar el uso de tipos de contenido y le vamos a agregar el tipo de contenido de cursos que yo ya creé. Le voy a borrar estos dos tipos de contenido que tengo para crear carpetas y para crear elementos. Como mi tipo de contenido de cursos hereda de elemento, pues no hay ningún problema. Ahí está funcionando. Y vean que ya se creó aquí mi página de edición y de creación de nuevos registros especiales para esta nueva lista basados en el tipo de contenido. Por último, antes de continuar, voy a agregar una nueva vista llamada cursos y le voy a poner que esta es la default. Y lo que vamos a hacer es crear una página que nos muestre todas las columnas en todos los cursos que yo esté registrando, ¿no? Entonces, es muy simplificado esto. Entonces, vean cómo SharePoint Designer se conecta directamente con los elementos que yo tengo, me presenta la información lista para que yo la pueda manipular. Existe un alto nivel de relacionamiento de metadatos entre las páginas y los artefactos que estoy trabajando. Y vean cómo en este momento estoy creando básicamente una página donde puedo enlistar los cursos que yo quiero. Puedo hacer filtros, puedo hacer varias cosas. En este momento, simplemente voy a agregar las columnas que a mí me interesan. Es código, costo, descripción, nivel del curso. ¿Cuál es otra fecha de inicio y fecha de fin? ¿Dónde quedó? Fecha de inicio y fecha de término. Entonces aquí, además de que las agrego, puedo subirlas, puedo ordenar el orden de las columnas. Entonces quiero título y descripción arriba, el nivel, fecha de inicio que esté después de descripción y fecha de término. Ahí está. Así como está. Le damos OK y vean cómo se va constituyendo mi data view correctamente con los datos que yo quiero. Perfecto. Voy a salvar mi página y vean cómo ahora SharePoint Designer me ha permitido crear una nueva página de SharePoint personalizada y especializada. Cierro y voy a cerrar de vuelta. Entonces vamos a ver cómo se vio afectado nuestro sitio por estos cambios. Entonces al darle inicio, por aquí debe de aparecer la lista de cursos de capacitación. No sé si lo estoy mostrando. Al darle clic a cursos, vean que me aparecen las distintas columnas que acabo de crear de la página Cursos SPX. Y voy a dar de alta un nuevo curso. Noten que automáticamente ya me creó el formulario de captura del curso. Entonces, este es un curso de SharePoint 2010 para administradores, ¿ok? El código del curso es SP, no sé, el código que sea. El costo va a ser de 12,500 y la descripción, vamos a poner la típica descripción que los diseñadores gráficos ponen en sus diseños. Cuando inicia, vamos a decirle que inicia el próximo 20 y termina el próximo 24. Y el nivel del curso va a ser de 300 porque es bastante complejo, ¿no? Fíjense qué interesante está este campo. Este campo es de tipo rico, formato rico. Le puedo asociar HTML, le puedo pegar el contenido de una página. Vamos a hacer eso. A ver, vamos a ver. No, mejor no, ¿para qué? No lo tengo pensado. Ok, ahí está la información y voy a guardarlo. Perfecto, ahí tengo mi registro de un curso. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es trabajar en un flujo de trabajo de SharePoint Designer. Lo que vamos a hacer, muchachos, es imaginarnos que el coordinador de capacitación de esta empresa, él pues tiene
la lógica de cómo opera el flujo. Entonces le vamos a pedir a este señor coordinador que nos indique el flujo de trabajo que hay que seguir para que se puedan autorizar los cursos que yo estoy registrando porque me interesa capacitarme. Lo que hacemos es pedirle que entre a Visio en la versión Premium, ¿ok? Entonces aquí está Visio 2010 en su versión Premium. Y vean que tenemos distintas plantillas, las típicas plantillas. Hay una categoría de plantillas llamada Flowchart. Y dentro de las plantillas específicas está Microsoft SharePoint Workflow, ¿ok? Entonces le podemos decir a nuestro Business Analyst, a nuestro analista, a nuestro cliente, que nos defina en un flujo de trabajo de Visio el proceso para autorizar, el proceso que nosotros estamos interesados en automatizar en SharePoint. Entonces vamos a crearlo. Y noten que Visio, como modelador de flujo de trabajo, pues se pinta solo, ¿no? Para eso ha existido, siempre se ha posicionado como una herramienta muy útil para lo que es capturar ideas gráficamente desde el punto de vista procesos, desde el punto de vista jerárquico, etcétera. Vean lo que tenemos como herramientas de trabajo aquí. Tenemos las mismas actividades de SharePoint Designer, las mismas condiciones y algunas otras que no propiamente están allá. Se llaman Workflow Terminators. Ajá, así tal cual, Terminators, I'll be back. Entonces, interesante, porque en nuestro usuario de negocio, con que aprenda a utilizar estas actividades, ya nos está haciendo trabajo de definir nuestro flujo de trabajo por nosotros. Entonces lo que vamos a hacer, en primera instancia, es irnos a los terminators y describir aquí una actividad de inicio y una actividad de cierre del flujo de trabajo, para empezar, en mi Visio. Después, vamos a agregar aquí desde la sección de acciones se llama, de condiciones, un comparador. Vamos a agregarlo y vean que es la típica de toma de decisiones ahí en un flujo de trabajo. Entonces aquí le vamos a editar, le vamos a poner aprobado por coordinador de capacitación, ¿no? O sea, ¿fue aprobado por el coordinador? Bueno, es una pregunta ahí. Vamos a ponerle ahí para que quede bien claro. Muy bien, aprobado por el coordinador. Y luego lo que vamos a hacer aquí es que si sí fue aprobado, pues algunas cosas tienen que pasar, otras no. Cuando inicializa este flujo de trabajo, lo que vamos a hacer es ir por la actividad de que inicialice el flujo de trabajo. Si alguien la ve, me dice, por favor. Aquí está, miren. Start Workflow Approval. Entonces, inicializa y empieza el flujo de trabajo aquí. Después, vamos a hacer el ejemplo de que se agregue en el historial del flujo de trabajo, como nos los mostró Misael, que se ponga ahí, que se agregue un comentario en el historial. Entonces vamos a hacer log en el history diciendo que el flujo de trabajo ha iniciado, por ejemplo. A continuación tenemos la decisión por aquí. Y vamos a hacer que en el caso de que no sea aprobado por el coordinador de capacitación, pues el curso que yo le estoy pidiendo, vamos a decirle que pues mande un correo electrónico diciendo que no, ¿verdad? Que no fue actualizado. Entonces vean, aquí estoy agregando En el caso de que sí, pues que mande otro correo electrónico, ¿no? Así tal cual. Entonces, general, muy sencillo, muy sencillo. Cabe mencionar que puedo agregar básicamente todo algo bien complejo, un flujo de trabajo verdaderamente jerárquico, complejo, con estados y demás. A continuación empiezo a unir las líneas, nomás tanto tiempo que estudiamos en la escuela para venir a unir líneas aquí, acá, aquí. Si es sí, le vamos a decir que, a ver, canijo. Si es sí, que haga esta actividad. Nada más hay que especificarle que este es el sí. Y si es no, que haga esta actividad. Y nada más hay que especificarle que este es el no. ¿Ok? Por último, pues cualquiera de las dos que hagan, pues vamos a tener que terminar el flujo.
O sea, básicamente esto consiste en que si se autoriza, si se autoriza, pues que se mande un correo. Si no se autoriza, que se mande un correo también diciendo que no se autorizó. Básicamente estoy modelándolo. Cabe mencionar que puedo hacer otras actividades. Por ejemplo, si es no, pues que se elimine el curso, que se mueva del lugar, no sé, que se establezca algún campo de la misma lista del curso. No sé. Al final del día son un montón de actividades las que yo aquí tengo disponibles para trabajar. Por ejemplo, ve y busca al jefe ve y busca al jefe del usuario y no sé. Así lo voy a dejar. Muy sencillo. Voy a salvar mi flujo de vicio. Le voy a poner proceso de capacitación, por así decirlo. Y ojo, en la sección de process tenemos que exportar nuestro vicio para que pueda ser visualizado desde SharePoint Designer. ¿Ok? O también lo puedo importar. Ajá. Lo vamos a exportar y no sé si se nota, pero hizo un proceso de validación. Se validó que el flujo de trabajo descrito en Visio esté compiladito, que no tenga errores, que no haya semánticas o descripciones aquí que no son, desde el punto de vista las reglas de un diagrama de flujo de trabajo. Bueno, pues le vamos a poner el nombre de aprobación de cursos. Lo salvamos con el Visio Workflow Interchange. Esa es la extensión. Y listo. Ya nuestro analista nos ha creado el proceso para este particular proceso de autorización de cursos de cursos de capacitación. Muy bien. Voy a cerrar Visio. Y continuamos con SharePoint Designer. Acá lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es crear un flujo de trabajo en SharePoint Designer. Lo que voy a hacer es irme a la lista de cursos, porque ahí es donde quiero asociar, pues, básicamente mi flujo de trabajo. Lo que vamos a hacer es irnos a las secciones de flujo de trabajo y ver lo que tenemos aquí. Importar desde Visio. Entonces voy a seleccionar la opción de importar y voy a ir a buscar el archivo que exporté, aprobación de cursos.bwi. Lo cargo, next, y vean, aquí está mi curso, mi nombre del flujo, y lo voy a asociar, quiero que sea un flujo reutilizable, lo voy a asociar a, al content type que hice de capacitación. ¿Dónde está? ¿Alguien lo ve? ¿Se llama curso o capacitación? No recuerdo bien. Ahí está, cursos. Entonces, todos los content types de tipo cursos tendrán el flujo de trabajo. Y listo. En este momento se está importando las actividades de Visio a SharePoint Designer. Entonces, ahora SharePoint Designer, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos al Workflow Designer con las mismas actividades puestas aquí, listas para poder configurarse y publicarse en nuestro flujo de trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a decir, a ver, se inicia el proceso de aprobación, en donde aquí puedo especificar información del proceso. Ahorita no es necesario. No me gusta que se llame 2. Vamos a cambiar el nombre. Sería autorización de curso. Ajá. Ok, entonces, ¿dónde estoy aquí? Ok, aprobación de curso, edito el flujo. Muy bien. Entonces, se inicia la autorización del curso a el elemento que se está registrando. Acuérdense que esto lo vamos a asociar a un elemento. Entonces, recuerden que en SharePoint elijo el elemento y luego le voy a seleccionar flujo de trabajo. Entonces, al elemento en cuestión le voy a asignar este flujo. Y aquí viene algo importante. Con estos usuarios. O sea, ¿qué usuario es el que va a hacer el proceso de autorización? ¿Verdad? Entonces, en este caso, vamos a hacer una actividad previa para que el mismo usuario que solicita el curso nos diga quién lo tiene que autorizar. Para eso vamos a utilizar una forma de iniciación. Se llama Initiation Form. Cabe mencionar que los flujos de trabajo pueden también tener local variables.
Entonces yo puedo crear variables locales que voy a usar en el flujo de trabajo de manera interna, ¿ok? Puedo crear cadenas de texto, puedo crear cálculos, manejo de fechas y demás. Pero ahorita vamos a crear un nuevo forma de tipo parámetros en donde vamos a especificar el autorizador del curso, ¿ok? Así se va a llamar ese campo. Este campo va a ser de tipo persona. El campo de tipo persona, recuerden que nos sirve para seleccionar del directorio activo o del sistema de credenciales que hayamos configurado en SharePoint alguna persona. Entonces vamos a decirle que esta se va a llenar en el proceso de iniciación del flujo. Eso significa que cuando corra el flujo de trabajo me va a preguntar primero quién va a ser el autorizador. Pudiera usar la actividad de obtener a mi jefe, pero no tengo bien configurado el sistema de perfiles, entonces no quiero dar un show aquí que no funcione algo. Entonces vamos a seleccionar que a través del correo electrónico pueda seleccionar personas, no necesariamente grupos. Y que fíjense, puedo incluso decirle que me busque personas en los grupos del sitio o en todos los usuarios que se tengan registrados. Interesante. Entonces aquí ya tengo el primer metadato que voy a preguntar. Y también algo interesante que yo necesito que me digan cuando alguien me está solicitando un curso es, o sea, ¿qué intento obtener de él? O sea, ¿por qué es importante? Entonces lo vamos a llamar motivación. ¿Por qué te motiva este curso? ¿Qué es lo que quieres? Descríbemelo. Y quiero que sea un campo de tipo múltiples líneas de texto y que también esté en el formulario de inicialización. Finalizar. Ya con esos campos estamos bien. Entonces, fíjense lo que sucede realmente aquí. Al iniciar el proceso de autorización, hace ratito les platicaba que SharePoint Designer ahora tiene más relacionamiento de datos. Cuando yo le voy a seleccionar qué participantes van a estar en este flujo de trabajo, le vamos a especificar, atención, de las propiedades del flujo de trabajo al usuario, en este caso, aprobador. Entonces, fíjense, voy a seleccionar variables del flujo de trabajo y parámetros de la forma de inicialización. Y aquí está, miren, el autorizador del curso. La motivación. Entonces, qué interesante porque ahora resulta que puedo elegir a la misma persona que el usuario registró cuando solicitó, de manera automática. Entonces lo selecciono, entonces a él tiene que autorizarlo. Esa es una. Especificamos un texto del de lo que es la tarea. Solicitud de autorización de curso de capacitación. Y aquí lo vamos a poner motivación y de atención. Aquí en motivación le puedo agregar un campo también que va a ser de los tipos variables y parámetros y va a ser el campo motivación que se va a registrar en el sistema. Adicional puedo agregarle, por ejemplo, la motivación fue esta, registrada por el nombre del usuario que está solicitándolo. En este caso es creado por, así es. Y bueno, ustedes con su imaginación estoy seguro que podrían aquí crear más cosas. Podemos ponerle también que tiene una duración en el proceso de aprobación de 5 días. Y listo. Entonces, cuando inicialice el flujo, vamos a pedir que se capturen los datos del aprobador. Se inicializa. ¿Se acuerdan que habíamos puesto en el vicio que se va a registrar en el historial el flujo de un elemento ahí? Entonces aquí vamos a poner el mensaje de que nueva solicitud ha sido registrada, nueva solicitud ha sido creada. Y luego, aquí está el primer campo de tipo condición. Y en ese sentido, como estamos haciendo un proceso de autorización, pues, insisto, les había comentado de que ahora en SharePoint 2010 tenemos distintas variables. Pues hay una variable muy interesante, que es el estado del flujo. Está aquí en la sección de Workflow Context, ¿ok? Ah, no, perdón, está en la sección de... ¿Dónde quedó la bolita? No me acuerdo. Está en... No. Aquí. Fíjense bien.
Estas variables automáticamente fueron creadas al haber seleccionado la autorización del curso, lo que es el invocar el flujo de trabajo de autorización del curso. Entonces vamos a ir a buscarle una que se llama isItemApproved, ¿ok? Eso significa que está aprobado, o sea, si está aprobado es igual a sí, entonces le enviamos el correo electrónico al que la solicitó. ¿Cómo? Pues aquí mismo en el to vamos a seleccionar de las variables del flujo de trabajo al que creó el elemento. ¿Ok? O si no queremos que sea él, podemos ir a buscar desde el flujo de trabajo al que lo solicitó, que en este caso vendría siendo en el workflow context, start, ¿dónde está? Associator, es este. ¿Ok? Fue el que disparó el flujo de trabajo. ¿Ok? Pero bueno, yo quiero trabajar hoy con el que lo dio de alta, el que le interesó. Entonces, el que creó el curso, él va a recibir la respuesta. Y aquí la respuesta sería, en el caso de que sí fuese correcto, flujo de curso autorizado. Curso autorizado, así es. Perfecto. Y aquí le ponemos también texto poquito, curso autorizado, le damos OK. Y en el caso de que no, pues vamos a ponerle también de vuelta a la persona que lo dio de alta, que en este caso es el creado por curso rechazado. Vean que el editor de correo electrónico ya se puso un poquito más decente aquí. Puedo poner bold y demás, ¿no? Damos OK y listo. Aquí tenemos una opción de revisar que el flujo de trabajo esté válido. Entonces le doy clic para que me revise si mi flujo de trabajo de SharePoint Designer está configurado adecuadamente. Parece que sí. Entonces, pues todo va bien. Y por último, lo voy a salvar y lo voy a publicar para poder utilizarlo. Selecciono Publish. Este proceso, recuerden, compila el flujo de trabajo. Lo que hay tras bambalinas de esto es un archivo XML que representa la versión .NET 3.5 de Workflow Foundation. Son puro código XML en SOML, así se le llama. Que en tiempo de ejecución esto es compilado en un ensamblado para que pueda realizar la funcionalidad, pero en realidad todo este flujo de trabajo tras bambalinas se está declarando en un archivo de texto inmenso en formato XML. Se está procesando nuestro flujo de trabajo. Listo. Voy a cerrarlo. Y vean, aquí está, aprobación de cursos. Noten lo siguiente, muchachos. Aprobación de cursos en flujo de trabajo. Aquí es flujo de trabajo para autorización de cursos de capacitación. Y vean esta opción. Show Workflow Visualization on Status Page. Esto nos va a poder cargar el famoso visor Visio Services para poder ver el estatus del flujo. ¿Ok? Otra cosa que les quiero presumir que tenemos ahora en SharePoint es esto, la posibilidad de editar los distintos formularios que hemos diseñado. Fíjense, voy a darle doble clic a aprobación de cursos y esto nos va a cargar el formulario de inicialización donde voy a capturar quién es el aprobador y la motivación del por qué el curso me interesa y puedo con Infopad editarlo y agregar pues básicamente cualquier información que a mí me parezca interesante. Entonces aquí va a ser solicitud. Lo vamos a poner centrado. Puedo aquí explotar todas las características funcionales que tiene Infopad. Agregar más campos, agregar reglas, agregar validaciones, agregar conexiones a otras fuentes de datos y hacer mucho más rica nuestro formulario de solicitud. Perfecto. Voy a publicar los cambios de vuelta. Voy a cerrar Infopad. Y bueno, pues vamos a probar nuestro flujo de trabajo a ver qué tal nos va. Entonces, la lista de, ¿cómo se llama?, de cursos de capacitación, vamos a ver su configuración.
Entonces, esta configuración prefiero verla en el sitio de web. Vamos a cargarla aquí. Entonces selecciono configuraciones del sitio. No, perdón. Selecciono la lista de cursos de capacitación. Y en la sección de lista tenemos por aquí lo que es configuración de la lista. Y en configuración de la lista está lo que es el tipo de contenido. Aquí ya sí se asoció. Vamos a ver los flujos de trabajo que tenemos asociados acá. No, perdón, ahí no, este es en el content type. Necesito regresarme, me voy a ir a configuración del sitio y luego me voy al tipo de contenido. ¿Alguien lo ve? Aquí está. El tipo de contenido, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Se llamaba cursos. Y dentro de cursos, en este tipo de contenido, tengo configuración de flujo de trabajo. Dentro de configuración de flujo de trabajo le voy a asociar el flujo de trabajo que acabo de crear, que en este caso se llama recopilación de cursos. ¿Dónde quedó? Aprobación de disposición, 3 estados. No, 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 esto no es, esto no está bien. ¿Dónde quedó? Vamos a ver. Ajá, cursos. A ver. Ok. Aquí está, dice que ya está configurado. Ok, ok. Bueno, entonces se supone que el elemento que yo tengo aquí, en este caso, cursos de capacitación. Uy, insisto, curso de capacitación. Al seleccionar este elemento, debe de aparecer la opción de flujo de trabajo. ¿O aquí abajo? No, no está. Denme un segundo, necesito asociarle el flujo de trabajo a esto. O al menos que no se haya grabado acá todo bien. A ver, listas, curso de capacitación. Ajá. No, 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 es nuevo. ¿No? Ok, voy a publicar el flujo. Aquí está, reusable workflow. Hmm, ok, no, esto no está bien. Esto no está bien. A ver. Tengo que asociarlo al content type. ¿Dónde estamos en content type? Entonces me voy a ir a acciones del sitio, configuración del sitio, tipos de contenido. ¿Dónde está? Tipos de contenido. Aquí está el tipo de contenido de cursos. Ajá, ahí están mis columnas, configuración de flujo de trabajo. Agrego el flujo. Y por aquí debería de estar. ¿Dónde estás? Entonces todavía no está sido publicado. Vamos a ver. Flujos de trabajo, aquí están. Ok, ok. Dice que necesito actualizar este formulario. A ver.
Ok, ya se publicó. Cerramos. Perfecto. Ya se asoció con mi formulario aquí. Entonces publicamos el flujo de trabajo. Ah, ya. Está publicado. Está haciendo el proceso de publicación. Y también lo vamos a publicar globalmente para que esté disponible. Como es uno reutilizable, lo vamos a hacer accesible a las distintas listas que tengan el tipo de contenido que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces vamos de vuelta a buscar el flujo de trabajo, el content type, tipos de contenido, cursos, flujo de trabajo, agregar. Aquí está, aprobación de cursos. Entonces vamos a agregarle aprobación de curso de capacitación, así se llama el flujo. Y lo vamos a dejar así tal cual la configuración. Y listo, vamos a salvarlo. Perfecto. Ahora sí, muchachos, voy a conectar como el usuario Aarón González para poder tener un contexto mucho más realista. Entonces voy a conectarme aquí remotamente como usuario Aarón González a una instancia del mismo servidor. Pero pues usuario Aaron González no tiene los permisos de administrador, entonces hay que tener cuidado cuando trabajamos con flujos de trabajo, que pues lo estamos ejecutando con un usuario de administrador y demás. Sabemos que en la vida real van a ser usuarios que no propiamente sean usuarios administradores, sino usuarios colaboradores o integrantes y demás. Entonces voy a entrar a mi portal SharePoint 2010 y para aquel, voy a dar de alta, tal cual voy a dar de alta un nuevo curso en la sección de cursos de capacitación. Curso de desarrollo SharePoint 2010, código tal, costo 15,000, cantidad, la descripción, las fechas, que sean del 20 al 30, el 29, y va a ser pues un nivel 400. Ajá. Guardamos y ahora sí, una vez que está registrado, fíjense que tenemos la opción de flujo de aquí disponible y lo invocamos, aprobación de curso de capacitación. Vamos a decir que el aprobador va a ser nuestro amigo Fabián Imaz, o Imaz. Y la motivación es, pues, quiero mejorar mis habilidades como desarrollador. Muy interesante esto. Inicializamos el flujo y vean lo que sucede en el proceso. Se dispara un flujo de autorización. En este caso le va a asignar al usuario Fabián la actividad de autorización del flujo de trabajo. Obviamente que Fabián recibe un correo electrónico, ya esto lo hace el SharePoint como tal. Y Fabián accedería, aprueba o rechaza el flujo de trabajo, dependiendo del resultado de la autorización o aprobación, envía un correo electrónico de vuelta especificando que sí se autorizó o un correo electrónico de vuelta especificando que no se autorizó dicho flujo, dicho solicitud de curso. ¿Ok? Como pueden ver, se encuentra en curso. Vamos a ver el detalle de qué está pasando realmente. Y aquí es donde quiero mostrar algo que me gustó mucho. La posibilidad de ver el mismo flujo de trabajo que originalmente nuestro analista o nuestro jefe diseñó
y ir visualizando paso por paso qué está pasando. Miren, ¿se acuerdan que les suena familiar este vicio que tengo por aquí? Miren, este básicamente es el mismo vicio que nosotros modelamos en el vicio Services, ¿sí? Como pueden ver ahorita, tenemos a Fabián y más esperando que ejecute la actividad. Cuando se ejecute la actividad, pues ya vieron también en la sesión pasada que ahí se le pone un mensaje, una palomita que dice que ya se autorizó. Entonces, Fabián, aquí ya pasó, dice que se logueó en el historial. Tarea creada por Fabián y más, vencimiento de autorización. Muy bien. Aquí está, miren, flujo de trabajo iniciado. Muy bien. Entonces voy a firmarme como Fabián y más. Aquí mismo me voy a firmar. Y vamos a proceder a ver el flujo de trabajo, cómo se desempeña. Entonces, ya estando como Fabián, selecciono solicitar autorización del curso de capacitación. Y de nuevo, pues estamos usando uno de los flujos que ya existen. Acuérdense que puedo reasignar, si Fabián decide irse de vacaciones, reasigna la tarea a otra persona, lo aprueba o lo rechaza. Entonces selecciono aprobar. Y vean lo que sucedió, muchachos. Lo que sucede es que Fabián autoriza, se pone aquí, se logueó en el historial, se envió el correo electrónico y se terminó el flujo de trabajo. Entonces, pues básicamente nos va mostrando el historial gráfico de cómo se está desempeñando el flujo, ¿no? Muy interesante. ¿Alguna duda hasta ahorita, muchachos? Bueno, pues voy a continuar con la presentación PowerPoint. Como pudimos ver en esta sesión, creamos columnas de sitio, tipos de contenido, modelamos un flujo de trabajo, lo importamos en SharePoint en el 2010 y luego estuve evolucionando un poco, pero lo pudimos implementar dentro de una lista de capacitación. Como programadores, podemos irnos más allá. Como programadores, podemos nosotros crear nuestras propias acciones personalizadas de Visual Studio 2010. En ocasiones encontraremos que no existen actividades o condiciones que representen nuestras reglas de negocio. Para esos escenarios, construir nuestras propias acciones personalizadas de SharePoint Designer es la mejor alternativa. Esto se desarrolla con .NET en Visual Studio, construyendo un componente que se ejecuta sobre la versión 1.5 del .NET Framework. El proceso para crear una acción personalizada pues consiste en crear el proyecto en Visual Studio, codificar la actividad, configurar la actividad, desplegar la actividad y utilizarla dentro de SharePoint Designer, de tal forma que SharePoint Designer pueda personalizarse de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿ok? De acuerdo a nuestras necesidades. Una vez que nosotros procedemos a crear el proyecto en Visual Studio, pues tenemos que codificarlo. Para codificarlo, ¿qué hay que hacer? Creamos un proyecto de SharePoint en Visual Studio 2010. Creamos una clase. Esa clase la heredamos de una clase llamada Activity. Después, dependiendo de las características que querramos que tenga nuestra actividad de SharePoint Designer, ustedes vieron que SharePoint Designer yo puedo ponerle metadatos en el diseñador de flujo de trabajo. Bueno, pues esas son propiedades que yo puedo configurar para poder estar intercambiando datos entre SharePoint Designer y mi flujo de trabajo, entre SharePoint y mi flujo. En este caso, mi actividad. Entonces, creamos la actividad, heredamos de Activity, creamos propiedades, adornamos esas propiedades con atributos de .NET para que puedan ser reconocidos por SharePoint Designer. Y por último, sobreescribimos el método Activity Execution Status. Este método es el que realmente cuenta con la funcionalidad que yo quiero que ejecute mi actividad, ¿ok? Una vez que todo este proceso se haya realizado, necesitamos configurar nuestra actividad para que SharePoint Designer la pueda visualizar. Ustedes no lo saben, o no sé si lo sepan, pero cuando hacemos un flujo en SharePoint Designer, se viene localmente un archivo XML que describe la semántica, las características semánticas
de las actividades. No sé si se dieron cuenta, pero cuando yo agrego una actividad, me pregunta información, me pide datos, me pide que seleccione información. Bueno, esa semántica está declarada en un archivo XML que se apellida actions. Entonces yo puedo construir el día de flujo de trabajo .actions, y luego lo subo al SharePoint. Este es un archivo XML que describe el formato, la semántica de configuración que SharePoint Designer usa para conversar con el componente. Estos archivos se guardan en Program Files, Common Files, Web Server Extensions, Templates, y el lenguaje de mi actividad, en este caso yo estoy usando español, y dentro de la carpeta Workflow ahí deposito. Se encuentra un archivo WSS Actions donde está descrito todas las acciones que se tienen en SharePoint. Pero nosotros vamos a programar la nuestra, entonces hay que crear un nuevo archivo. También es importante decir que hay que editar el archivo webconfig de nuestro web application de SharePoint para que pueda reconocer el ensamblado de .NET que contiene la funcionalidad de nuestra nueva actividad de SharePoint Designer. Exactamente. Entonces, a manera gráfica les quiero mostrar, miren, nosotros aquí al seleccionar clic sobre alguna de estas actividades, realmente esta semántica que está escrita aquí, pues proviene de este archivo XML que comento. Cuando selecciono, regresando aquí, vean cómo aquí automáticamente pone un cuadro de texto y sabe que está esperando algo, ¿no? Entonces, eso es gracias a esto. Este es un archivo XML que describe el nombre de la actividad, el ensamblado que la va a ejecutar y las propiedades de los textos. Por ejemplo, Document Library Name %1 representa un metadato de los que yo pongo en SharePoint Designer. El %2 representa otro metadato. Abajo calificamos los metadatos con distintos tipos de datos. Por ejemplo, Field Document Library Name. Este es que selecciono un archivo de una lista de documentos. Este URL pues es un simple texto que describe una URL. Entonces, a través de este archivo XML, nosotros podemos hacer que SharePoint Designer pida y se comporte de acuerdo a nuestras necesidades. Por último, les dejo el hipervínculo aquí para que ustedes puedan conocer el esquema de este tipo de archivos y de alguna manera aprender a conversar con SharePoint Designer de una manera controlada y gobernada. Entonces voy a continuar ahora con una demostración sobre cómo construir una actividad de SharePoint Designer. Pero sin antes de eso, sí quiero mostrarles lo siguiente. Miren, me voy a salir de usuario Fabián y más y voy a entrar como el usuario administrador. Seguramente ahorita están viendo ya mi pantalla de vuelta. Y voy a seleccionar aquí, voy a cerrar el SharePoint Designer y lo voy a volver a abrir. Entonces, vamos a recapitular hasta el momento. Ustedes vieron que para mí, un usuario común y corriente, simplemente me voy a la sección de Workflows, le doy doble clic al Workflow, edito el Workflow y es a través del concepto de actividades, condiciones y acciones que yo opero. Por ejemplo, miren, aquí están las acciones. Hay acciones para enviar correos, para copiar elementos de lista, para esperar a que cambie el estado de algún elemento, acciones de tareas de aprobación. La verdad, son un banco de acciones disponibles. Por ejemplo, gestión de fechas, realizar cálculos, etcétera. También tengo condiciones. Entonces, si selecciono mi flujo, puedo agregarle una condición. Oye, pues cuando el valor sea X dato, o si el campo de tal elemento es de este valor, o si cae dentro de un bloque de fechas, o si la actividad fue creada por una persona. Básicamente tenemos condiciones y acciones que se van a ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues tú como programador SharePoint, ¿qué crees? Puedes programar tus acciones. Tú puedes venir a SharePoint Designer y programar esta acción. Por ejemplo, crear sitio de entrenamiento. Esta es una acción personalizada que yo he creado. Al darle clic, vean cómo esta acción yo puedo escribirle datos o seleccionar de los distintos variables de contexto del flujo los datos y básicamente operarla. Pero esta acción en particular y en concreto es programada por ti, de tal forma que puedes realmente incluir o incrustar lógica de negocio específica que no propiamente tenga SharePoint disponible. ¿Ok? ¿Cómo ves? Puedes programar condiciones, puedes programar acciones. Es totalmente factible y aceptable. Y estas acciones también pueden ser visualizadas desde Visio para que las pueda incluir tu usuario en el proceso de diseño de su flujo de trabajo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno,
Vamos a ver cómo le hacemos. Voy a abrir una nueva instancia de Visual Studio 2010. Saben, seguramente lo van a ver con Fabián y más tarde. Visual Studio 2010, por fin, es una herramienta totalmente apegada y alineada a los conceptos de SharePoint. En las versiones 2007 era a través de herramientas, ¿cómo les diré? Herramientas complemento que podíamos trabajar con SharePoint. Hoy, Visual Studio 2010 es SharePoint un elemento integral. Entonces tenemos aquí un proyecto de Visual C Sharp de tipo SharePoint. Importante seleccionar la versión del framework. Y voy a seleccionar un proyecto en blanco, así, Empty SharePoint Project. Le voy a poner curso actividad. Ajá, bien creativo. Curso actividad, así se va a llamar. Le doy OK y esto me va a pedir que seleccione el tipo de solución que voy a crear. Puedo construir un sandbox solution que más adelante a alguien, no sé quién, seguramente Fabián o Gerardo, les explicará en general que sandbox es una alternativa para poder construir codificación, desarrollo y poder montarlo en pruebas sin afectar el desempeño de nuestros servidores. Y tenemos también el deploy, de implementar como una granja, como un elemento de la granja, que vendría siendo básicamente el archivo WSP. Hace unos momentos les expliqué la importancia de este archivo. Entonces, lo voy a seleccionar así y también voy a especificar mi granja. En este caso, se llama app. App. Le voy a dar finish. Y bueno, básicamente Visual Studio me va a crear un proyecto de .NET con distintos archivos, distintos elementos, distintos aspectos ahí. Para poder programar esta actividad necesitamos hacer referencia a distintos ensamblados. En este caso, el primero, pues ya sabemos, es Microsoft.SharePoint, que es el más común. Entonces lo voy a buscar para poder referenciarlo. Por ahí, si alguien lo ve, me dice, aquí está. Microsoft.SharePoint. También voy a buscar otro ensamblado, el que sirve para trabajar con las actividades de SharePoint Designer. Este ensamblado se encuentra en Program Files, en Office SharePoint Server, Common Files, Microsoft Shared, Web Server Extensions, 14, y luego en SAPI, y ahí tenemos a Workflow Task, y Workflow Actions. Este es el que vamos a ocupar, que son las acciones del Workflow Designer. Y por último, también vamos a ocupar otro, que es el Workflow Component Model. El Workflow Component Model es el que cuenta con los distintos atributos que yo le puedo especificar mis propiedades para que SharePoint Designer y Visual Studio se puedan comunicar con mi código. Entonces vamos a buscar system.workflow. Vamos a ver system.workflow. ¿Dónde alguien lo ve? .component model. Vamos a ver. Workflow services. Vamos a ordenar aquí. Aquí está. System.workflow component model. Y listo. Son los 3 ensamblados que necesito agregar. Entonces les había platicado en el PowerPoint que lo que tengo que hacer es agregar una nueva clase. Un nuevo elemento. Este de tipo clase. Selecciono código, clase. Y le voy a llamar de nombre crea sitio. Sí, crea sitio. Vamos a crear un sitio con esta actividad. Es una simple clase común y corriente, más corriente que común. Seleccionamos public, class, crear sitio, y lo único que vamos a hacer es heredarla de activity, ¿ok? Activity. Es el único requisito que hay que hacer. Al hacer esto, pues ya tenemos una funcionalidad para poder construir nuestra propia actividad de SharePoint Designer. Perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación, según el PowerPoint que les mostré, es que tenemos que crear las propiedades con las cuales voy a estar operando mi actividad. Esta actividad consiste en que yo le puedo poner una dirección URL y un nombre y me puede crear un sitio donde yo le ponga de SharePoint, ¿verdad? Entonces voy a ocupar 2 propiedades, la propiedad URL y la propiedad nombre del sitio. Entonces, pues, la verdad, me voy a agarrar un codiguito que tengo por acá. Y lo voy a analizar brevemente. Miren. Se llaman propiedades de dependencia, URL properties, ¿ok? En donde se declara como dependency property porque el workflow las va a poder entender. Ajá.
lo que es el motor de Workflow, de Windows Workflow Foundation del .NET 3.5. Entonces vean, aquí le estamos creando la propiedad de tipo estática, y luego estos atributos nos permiten adornar y darle instrucciones a SharePoint Designer, ¿ok? Para que SharePoint Designer sepa entender esta propiedad URL, ¿ok? Entonces es importante especificarlo con sus distintos atributos. Entonces tengo mi propiedad URL correctamente definida, en donde hago el return, obtengo el dato del URL property y lo establezco. Lo mismo para el nombre del sitio, site name, así se llama. Entonces, nombre de sitio, aquí decoro la propiedad con sus distintos atributos y listo, ¿ok? Ahí ya tengo mi código para poder por lo menos conversar entre SharePoint Designer y Visual Studio. Mi actividad. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sobreescribir lo que es el evento protected, el método, override, activity execution. Bueno, realmente se llama ejecución lo que yo quiero hacer. ¿Dónde está? Aquí está. El método se llama execution. Entonces vean lo que sucede, muchachos. Este método es el que realmente se ejecuta cuando en SharePoint Designer se está ejecutando el flujo de trabajo. Y básicamente lo que vamos a hacer aquí, pues es algo muy simple, muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es construir, programar código .NET y SharePoint, usando el modelo de objetos SharePoint, para abrir un sitio. O sea, vamos a abrir una colección de sitios primero, SP Site. Este está en Microsoft SharePoint, entonces SP Site se va a llamar Site Collection. Site Call es igual a New SP Site, y en este caso vamos a usar la propiedad URL. Esta propiedad URL, ¿de dónde proviene? Pues de SharePoint Designer, ¿no? Cuando nosotros configuramos la actividad de SharePoint Designer. Después vamos a mandar a abrir el sitio web, SP Web, es igual a sitecall.openWeb. Esto es de primaria, todos lo sabemos hacer. Siempre utilizando using para el tema del disposing. Y por último, como lo que quiero hacer es crear un sitio, vamos a crear aquí new web, así se va a llamar mi nuevo variable. Va a ser igual a web.webs.add. Entonces vamos a agregar a la colección de sitio web que ya hay un nuevo sitio. Ajá. Aquí es donde tengo el tema de qué va a ser con el nombre del sitio, site name, coma. No, aquí primero voy a ir en la URL también. El sitio, que es site name. Una descripción que no tengo. El idioma, bueno, el idioma es un uint 3082. La plantilla, que tampoco tengo. Vamos a hacerlo así con simple site name. String web URL. String web URL. Pues vamos a poner el URL. Ya sé qué vamos a hacer. El URL y le vamos a concatenar al final el site name. Bueno, así lo voy a dejar. Muy bien, entonces, ya por último, vamos a aplicarle aquí a nuestro web recién creado, propiedades. Entonces, description va a ser igual a, este es un nuevo sitio. Y luego también vamos a especificarle el nombre del sitio, que es newweb.title. Va a ser igual a site name. Y así sucesivamente le vamos a poner estos metadatos. Hasta que nosotros digamos que actualizamos New Web Update. Y por último, al final de esto, tenemos que especificar una variable que retorna, pues nuestro método, porque este método retorna un dato. Y le vamos a retornar el activation status igual a closed, o sea que sí se hizo correctamente. Muy bien, entonces voy a compilar esta actividad. Básicamente creo que no va a haber ningún error. Perfecto, compiló perfecto. Pero esto no acaba aquí, ¿eh? Recuerden,
Les dije que en Program Files, Common Files, Microsoft Chat, Web Server Extensions, ¿dónde está? 14, y luego nos vamos hacia, ¿dónde está? Templates, ¿dónde está? A ver, 14, Template, 3082, Workflow. Vean que aquí está un archivo interesantísimo que describe toda la lógica de conversación entre SharePoint Designer y nuestra actividad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí nosotros es crear el nuestro. ¿Okay? Para hacer eso, vamos a agregar una carpeta especial llamada Mapped Folder y le vamos a decir, ¿sabes qué? Vete directamente al SharePoint, a la sección de Template, a la sección de 3082 y Workflow y vamos a agregar ahí un nuevo archivo. Yo ya tengo un archivo por aquí persistente, lo voy a copiar. Va a ser, obviamente esto va a ser un archivo XML, entonces hay que agregar un nuevo elemento. Este elemento está en web, ¿no? Está en general y buscamos un XML file. ¿Dónde está? ¿Alguien lo ve? ¿Dónde quedó? XML file. Aquí está. Y le vamos a poner aquí demo.actions. La extensión es importante. A ver, vamos a ver si hay uno que se llame demo ya. No, ok. Entonces, voy a pegar el código que yo aquí tengo y vamos a analizarlo brevemente ya para terminar. Fíjense, la acción se va a llamar crear sitio de capacitación. ¿Sí? El DLL que lo va a ejecutar es curso actividad. ¿Ok? Entonces se llama curso actividad. Y la clase que lo va a correr es crear sitio. Entonces es importante poner eso. También cabe mencionar, muchachos, que hay que ponerle el strong name. Entonces, para poder saber el strong name, vamos a compilarlo y lo voy a meter al Global Assembly Cache para obtener directamente el strong name, ahorita directamente. Creo que hay otro mecanismo por hacerlo, pero aquí por rapidez lo voy a hacer así. Windows. Con esto voy a poder obtener el strong name que les comento, que es curso actividad. Ahí está. Curso actividad, aquí está su strong name. Y lo voy a copiar. Ahí está. Entonces lo voy a poner aquí. Perfecto. Lo voy a meter, crear sitio en... Dice aquí, fíjense bien, hay una propiedad llamada SignName. Entonces el nombre del sitio, el nombre es por 101 y la URL es el 2. Entonces el primero almacena el nombre, es el texto, el segundo almacena una URL, que es el sitio. Gracias a este XML describimos el tipo de datos que tienen y lo puede recibir el código .NET que ya hicimos. Todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque resulta que estos elementos para poder ser aprovisionados en SharePoint es importante que se registren en el archivo de configuración del Web Application en cuestión. Entonces, fíjense, me voy a ir al Web Application que yo tengo acá y voy a abrir el archivo .webconfig. Lo que quiero mostrarles es que hay una sección llamada Authorized Assemblies o Authorized Types. Que contiene las actividades de SharePoint Designer. ¿Ok? Entonces, si no está nuestro ensamblado registrado en este archivo, no lo vamos a poder usar en SharePoint Designer. ¿Ok? Es importante. Ahora, ya tengo el código para hacerlo. Entonces, nada más lo voy a copiar. Es este código que está aquí. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de nuestra paquete vamos a agregar un feature. Y dentro de nuestro feature le vamos a agregar un manejador de eventos para que el manejador de eventos se dispare cuando se va a instalar este feature en particular. Y aquí voy a copiar el código que acabo de crear.
Entonces, el código consiste en, pues, utilizar lo que es la clase Web Configuration Modification, que sirve para editar archivos web config. Y vamos a poner aquí nuestro ensamblado. Vamos a obtener el nombre de nuestro ensamblado, vamos a obtener todo programáticamente. Y vamos a ir generando el XML que se va a ir a registrar en el archivo webconfig, ¿ok? Básicamente eso es lo que estoy haciendo. Sí, creo que va a funcionar. Aquí nada más hay que ponerle el nombre del proyecto, curso actividad, y eso es todo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Sí, curso actividad se llama el proyecto, ajá. Voy a compilar. Oh, aquí, ¿qué está pasando? Sí, mi ensamblado se llama curso actividad. Ok, vamos a ver entonces, es curso actividad punto. Sí, ese es el. A ver si eso es correcto. Ah, se refiere a la clase en particular. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ya con esto compilamos nuestra actividad. Y vamos a ir a cerrar este que está marcando aquí. ¿Listo? Creo que sería todo. Aquí ya se llegaría el archivo para acá. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer el deployment de esto. Simplemente selecciono deployar. Esto empaqueta el archivo WSP y lo manda a instalar al SharePoint. Vean cómo se está instalando, se genera el WSP y ya se instaló perfectamente. Y por último, muchachos, pues bueno, vamos a entrar al sitio SharePoint, y vamos a refrescarlo, porque cuando hacemos una edición o una manipulación al archivo webconfig, se tiene que refrescar lo que es el application pool y los distintos servicios internos del SharePoint. Entonces, una vez que esto se cargue, vamos a volver a cargar al SharePoint Designer y esperando que todo haya salido bien, pues vamos a poder ver nuestra actividad creada. Cabe mencionar que estos archivos XML son bien delicados, son case sensitive. Entonces, cualquier error, cualquier pequeño error, no vamos a poder ver nuestra actividad en el flujo de trabajo. Entonces, voy a abrir el flujo de trabajo de curso, lo voy a editar y lo que vamos a ver acá arriba, muchachos, es pues una nueva actividad dentro de la catálogo de actividades. Entonces, edito el flujo. Entonces, por ejemplo, si sí se autorizó en esta sección, acciones, me voy al final y vean lo que está aquí. Crea sitio de capacitación. Al darle clic, vean cómo puedo describir la información de mi actividad. Le mando los parámetros que yo quiero. ¿De acuerdo? Y listo. Aquí puedo guardar de vuelta y básicamente es mi funcionalidad la que estoy trabajando. Tú puedes crear tus propias condiciones y tus propias acciones de SharePoint Designer para que tus flujos de trabajo puedan operar como tú lo requieres. Entonces, pues vamos ya para terminar, hacer pruebas. Bueno, no, yo creo que con esto terminamos. Si gustan el código y demás, con mucho gusto se los puedo compartir sin ningún problema. Vamos a regresar al PowerPoint ya para terminar. Seguramente con esto, ustedes ya pudieron visualizar el concepto, el contexto y todo lo que involucra la construcción de soluciones personalizadas con SharePoint Designer. Vamos a entrar a una sección de preguntas. Por aquí nos pregunta
Rodrigo, que si hay algún libro que podamos recomendar sobre workflows con SharePoint y SharePoint Designer. Por supuesto que sí. Ahí voy a dejar mi Twitter y mi blog y vamos a publicar como parte de cuando finalicemos el día, pues todo lo necesario para que ustedes puedan ah, entrar a los recursos que aquí se están compartiendo, entre ellos el libro. Y luego por ahí Gabriel Martínez nos dice, en mi caso no soy programador. Ajá. Y luego, me imagino que estamos hablando de que no eres programador, pero sí eres un, ¿cómo le llamamos? Un power user capaz de poder manipular esto. La pregunta es, ¿con qué curso de capacitación necesitaría programar estos elementos? Bueno, pues hay varias alternativas, ¿verdad? Pero la más común es los cursos oficiales de SharePoint, de Microsoft, le llamamos Microsoft Official Curriculum. Por ahí ya hay uno que se llama Application Development para SharePoint 2010, en donde se ve justamente cómo crear actividades, se ve manipulación de SharePoint Design y demás. También hay cursos específicos de SharePoint Designer. Entonces, yo creo que pues ahí podríamos contactar para poder recomendar cuáles. De entrada no me sé los códigos, los números ni nada, tendría que buscarlos, pero es una información disponible y accesible. Hay cursos de SharePoint 2010 Designer ya disponibles para todos. Bueno, muchachos, pues por mí, esto es todo por hoy, mi participación. Nos vemos más tarde a las 3 de la tarde, si no me equivoco, con Gerardo Reyes, donde nos va a explicar cómo programar en Visio Services, cómo hacer que Visio Services tenga más información de contexto. Espero que les haya gustado esta plática. Ahí está mi blog, ahí está mi Twitter. Abramos un canal de comunicación, dudas, comentarios, son siempre bienvenidos. Muchas gracias y nos vemos.